En el libro de Romanos hemos venido hablando sobre el poder del nuevo pacto, ¿sí? Nuevo pacto, el que es la dispensación, es el tiempo donde nosotros como cristianos, la iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo, se mueven en este tiempo. Y hemos estado hablando en el libro de Romanos, hemos estado escudriñando esa poderosa carta que Pablo escribió en aquel tiempo para los romanos, pero sé que Dios estaba pensando en nosotros también para este tiempo. Entonces, si empezamos a hablar desde el capítulo 1, que hemos venido entrando en esa trayectoria, nos habla y nos muestra el capítulo 1 de Romanos la condición de la raza humana sin Cristo, ¿sí? Si usted lee el libro de Romanos, Pablo comienza hablando de la condición del hombre en su estado de pecado que está sin Cristo. Entonces también muestra la necesidad, y también muestra la necesidad de traer salvación, muestra la solución a través de Cristo en traer la salvación. Y en el capítulo del 1 al 3 habla de eso, de esa condición, y del 3 al 5 habla de la justificación. Fíjese, primero el capítulo 1 habla de la condición humana, el pecado que estaba sumergido. Del 3 al 5 habla de la justificación, que es solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe. ¿Ok? Diga conmigo: solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe. Entonces habla de esa justificación, y no me quiero ir hacia atrás porque tardaríamos mucho. Entonces hoy vamos a comenzar el capítulo 6 del libro de Romanos, una carta muy poderosa. Por eso nosotros le recomendamos que si usted no la ha leído, pues comience desde el capítulo, porque la Biblia hay que estudiarla contextualmente. Entonces tú vas a ir entendiendo un poco más lo que quiere decir. Ahorita vamos a entender un poco más lo que quiere decir el capítulo 6, porque ya hemos leído el 1, el 2, el 3 y el 4. Les recuerdo siempre que en una carta en aquel tiempo no existía ni capítulo ni versículo, era un solo escrito, ¿sí? Era un solo escrito. Me imagino que para ser mejor para nosotros, para leer, para buscar, para organizar bien, lo dividieron con subtítulos, en capítulos y en versículos. Pero las cartas de Romanos era una sola, ¿sí? Imagínense un solo papel. Entonces hoy comenzaremos a estudiar lo que es el capítulo 6 del libro de Romanos. Dile al que tienes a tu lado: ¿Are you ready? ¿Lo pronuncié bien, mi amor? Are you ready? Ustedes me dicen si predico en inglés o en español. Levante la mano. ¿En inglés? No, son pocos. En español, mejor. Ok, voy a predicar en español entonces, o en lengua. Ustedes me dicen. En el espíritu. Entonces fíjese, escúcheme algo. Pero antes de irnos, quiero recordar algunos conceptos que para mí han sido vital personalmente entender y repetírmelo una y otra vez hasta que mi mente quede convencida, porque sé que mi espíritu lo es, pero mi mente, ¿sabe? Yo no sé cuántos pensamientos entrarán en nuestra mente diariamente. ¿Como cuántos? Innumerables, ¿no? Pensamientos, ráfagas. O sea, yo creo que son incontables. Y por lo tanto nuestra mente tiene que, de la misma manera, la palabra de Dios, pensarla a cada momento, porque prácticamente, imagínense, nos va a inundar los pensamientos que no forman parte de Dios. Entonces yo quiero que recordemos algo. Cuando hablamos de la justificación, es porque Dios no condena. Eso tiene que usted recordarlo y entenderlo. Vamos a Juan 3:16. Siempre predicamos el evangelio con esta porción y decimos: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal, o sea, ese de tal
denota cuán grande, cuán expresión de amor Dios amó al mundo, y lo hizo con entregar a su Hijo. ¿Ok? Lo entregó a su único Hijo. Lo entregó ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, Él vino a dar vida. Diga conmigo, Él vino a dar vida. Él vino a darme. Él vino a darme. Ahora no cualquier vida. No una mala vida. No una vida alcanzada, no una vida angustiada, no una vida preocupada. Una nueva y buena vida. Dile al que tienes a tu lado, ¿lo cree? Entonces, ¿por qué te das mala vida? Si Dios vino a darte una buena vida. Seguimos, porque quiero recordarle esto. Porque no vino Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Diga conmigo, Dios no condena. Dios no condena. Condena es el acusador y nosotros mismos. ¿Ok? Quiero repetir estos conceptos. Entonces fíjese, en Juan, vamos 1:14, hay dos cosas que llaman la atención también cuando Jesús vino a la tierra. Dos cosas que deben afianzar nuestra fe en Cristo Jesús. Fíjese, aquí está hablando Juan 1 en el capítulo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? Diga conmigo, de Cristo. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Diga conmigo, su gloria. Diga conmigo, su gloria. Como el unigénito Hijo del Padre. ¿De qué estaba lleno este hombre? ¿De qué? Dígalo conmigo, diga conmigo, de gracia y de verdad. O sea, la gloria que vieron estos hombres era porque había verdad y había gracia. O sea, en el ministerio de Jesús, lo que Él vino a impartir y demostrar a la tierra fueron dos cosas. Fue que Él es el camino, la verdad y la vida, y fue la gracia de Dios. ¿Lleno de qué? De condenación y maldad. ¿Cómo dice su versión, su Biblia? Lleno de gracia, lleno de verdad. Por eso Él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En pocas palabras estaba diciendo: yo soy la verdad y yo soy la gracia, el regalo que te lleva al Padre. Entonces, en el ministerio de Jesús, estas dos cosas fueron la que Él vino a expresar. Por eso los fariseos, su mensaje no le cuadró. Cuando perdonó a una prostituta, dijo: esto. Cuando abrazaba a un leproso, eso no es así, merece la muerte. La gracia. Siempre, si nos ponemos a ver, yo no sé por qué a veces nos cuesta entender la gracia de Dios. ¿Será que es tan bueno para ser verdad? Y yo le decía a mi esposa en estos días: si tú te pones a estudiar la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está demostrada la gracia de Dios a la raza humana. A Caín, que mató a Abel, él disfrutó de la gracia de Dios. Adán y Eva, aunque pecaron, ¿qué hizo Dios? Los dejó desnudos, los cubrió. Eso es gracia. Cambiaron las cosas, le dijo: bueno, ya la provisión que te daba, pues ahora tienes que trabajar para ganártelas. Pero disfrutaron de la gracia. Un Jacob, a pesar de la trampa que hizo,
disfrutó de la gracia, un Esaú disfrutó de la gracia, un Ismael, un Abraham, que a pesar de que cometieron errores, igual Dios bendijo a uno y bendijo a otro. Eso se llama ¿qué? Gracia. Entonces, a lo largo de la historia, Dios ha demostrado que Él está lleno de gracia y de verdad. Doy la bienvenida a mi traductora. Ya puedes hablar en inglés, mi esposa querida. Bienvenida, mi amor. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. Ahorita Gerson hablaba de aquel evento que marcó mucho la vida de aquel entorno religioso, legalista que estaba en ese momento alrededor del pueblo de Israel y alrededor de Jesús, cuando perdonó a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Y fíjense, para resumir, el regalo de la no condenación o el regalo de la justificación fue lo que transformó la vida de esta mujer. Fíjense que Jesús le dijo: yo no te condeno, pero después le dijo: vete y no peques más, ¿cierto? Pero primero, ¿qué le dio? No le dijo: no peques más porque si no te condeno. No, le dijo: yo no te condeno, Dios, vete y no peques más. Como decía, cuando hablo de este tema, a mí me confronta y a la vez me hace decir qué bueno es Dios. Porque el temor, la condenación, el temor, el miedo, el juicio no transforma. El amor de Dios lo hace. No puede ser transformado y dejar una vida pecaminosa sin antes recibir el regalo del amor y de la no condenación que hay en Cristo Jesús. Recibes el amor, lo experimentas, lo tratas de entenderlo, lo crees y luego tu vida es impactada por este amor y vas a ir y no vas a pecar más. El problema del legalismo, de la ley, de la religión, es que primero buscan que dejemos de pecar, como que si eso fuese algo que nosotros pudiéramos lograr. A lo largo de la historia, todo el antiguo pacto nos demuestra que hasta los hombres que tuvieron una relación muy personal e íntima con Dios fallaron, pecaron, defraudaron a Dios. Entonces, el que nos digan no peques, no peques, no peques, no peques, no nos transforma. Primero recibimos el amor de Dios. Primero entiendo que Dios me ama. Y cuando entiendo que Dios me ama, ese amor me transforma. No hay, hermanos, lamentablemente el sistema, la raza humana pareciera que respondiera más rápido al miedo, al temor, a la manipulación, pero no es la forma de Dios. Y si no es la forma de Dios, no funciona. Las formas de Dios funcionan, diga lo que quiera decir el hombre. Y la Biblia dice que Dios nos amó tanto que por esa razón envió a su Hijo. Entonces, cuando tú recibes por la fe ese amor que Dios te ha dado, ese amor que te demostró en Jesús, tu vida empieza a ser transformada por medio de ese amor. Entonces, a nosotros nos cuesta entender, hermanos, porque el amor está muy distorsionado. El término amor está muy distorsionado. Nos cuesta entender porque siempre nos enseñaron: tienes que ganarte las cosas. Y pensamos que con Dios es igual. Dios nos dio todo antes de que usted lo amara a Él. La Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó antes de que nosotros le confesáramos a Él como Señor y Salvador. Antes de que el fruto de la salvación se vea reflejado en nuestras vidas, ya Él nos amaba. Y esto es realmente transformador. Realmente transformador. Quiero leer unas notas aquí. Dice, porque muchas personas dicen
¿por qué hablan tanto del antiguo pacto, del nuevo pacto? Porque el nuevo pacto es el pacto que está vigente para nosotros hoy. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Quiero leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, y quiero aclarar algo antes de leer esto. Quiero aclarar algo. Nosotros no estamos descartando el antiguo pacto, porque si descartáramos el antiguo pacto, entonces estaríamos entrando en error, ¿sí? El antiguo pacto quedó como referencia, como muestra de que la raza humana no logró llegar al estándar de Dios, y por eso Dios buscó una solución, y esa solución se llama Jesucristo. Él mismo vino a la tierra, se hizo hombre para rescatar a la raza humana, porque el pecado nos estaba acabando, nos estaba destruyendo. Ojo, y el pecado sigue siendo destructivo, ¿sí? Pero fíjense, ¿por qué hablamos del nuevo pacto? Porque es el pacto en el que usted y yo estamos hoy. Todo lo que estaba antes del nuevo pacto era una sombra. ¿Por qué vivir en la sombra si nosotros ya tenemos la realidad? ¿Y sabes cuál es la realidad? Cristo en nosotros. Ese es el nuevo pacto. La semana pasada lo cantábamos. Yo en ti y tú en mí. Ese es el pacto, ese es el nuevo pacto. La gente del antiguo pacto hubiesen querido disfrutar de lo que usted y yo estamos disfrutando hoy, que es Cristo en nosotros. Hebreos 1, versículo 1 dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. ¿Cómo nos habla Dios? A través de Moisés, a través de Abraham, a través de Job, a través de cualquier personaje bíblico. No, ¿a través de quién? A través de el personaje más impactante, más sobresaliente, más glorioso que existe en la Biblia. Se llama Jesucristo. Qué triste es que nosotros nos identificamos con cualquier otro personaje, pero no con Cristo. Y Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con Cristo, porque Cristo es el primogénito de muchos hijos. Es decir, la vida que vivió Cristo, y esto va a chocar a nuestras mentes, pero necesito decirlo porque es algo que dice la palabra. La vida que vivió Cristo, usted tiene la oportunidad de vivirla. Una vida para agradar a Dios. Si hubiese creído más gente, creo que hubiesen dicho amén. La vida que vivió Cristo, usted tiene la oportunidad de vivirlo, y ya lo vamos a entender un poco. Entonces dice: en estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de ¿quién? De su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Y a nosotros, ¿cómo nos nombró? Coherederos juntamente con Cristo. Ajá, wow. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es, y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de los ángeles y que de todo lo que existe en la tierra, debajo de la tierra, en cualquier lugar. El nombre de Jesús está por encima de todo. Entonces dice que el Hijo es la imagen de Dios. ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Cómo vio usted a Jesús en el ministerio cuando Él estuvo acá en la tierra? ¿Cómo lo ve? Dice que Jesús andaba haciendo bienes a la gente. ¿Usted sabe lo que eso significa? Jesús es la imagen de Dios. La imagen de Dios ha sido
distorsionada. En el pasado ha sido distorsionada y en el presente sigue siendo distorsionada. Mucha gente no se atreve a venir a Dios, no se atreve a conocer a Dios porque creen que Dios es un Dios lejano, distante y listo para condenarnos. Pero Jesús nos muestra la imagen de Dios y Jesús nos muestra cuánto ama a la raza humana. Que cuando caminó, la gente que se acercó a Jesús nunca quedó igual, jamás quedó igual. Entonces podemos irnos ya a Romanos capítulo 6 versículo 1. Vamos a hablar algo que quedó pendiente la semana pasada. Romanos capítulo 6. Veníamos hablando de que la justificación es por gracia. Vamos a leer el último versículo del capítulo 5 para entender de dónde venimos hablando. Dice 5 versículo 20, dice: la ley llegó para que el pecado aumentara. Cuando hablamos de ley, hablamos del estándar detallado que Dios le dio a su pueblo para diferenciarlos de las demás naciones y para que se definiera lo que era pecado. ¿Okay? Ese estándar contaba con los 10 mandamientos, también contaba con leyes civiles, morales, ceremoniales. Todo eso era la ley. Y dice que si alguno faltaba a un punto de esa ley, ¿qué pasaba? Era maldito, ¿sí? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Aquí dice: la ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina, aprobándonos, en otras versiones dice justificándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Entonces, como decíamos el domingo pasado, cuando predicamos esto, la gente dice: y entonces uno va a pecar y pecar y pecar para que Dios me ame más. No, el apóstol Pablo, vamos al capítulo 6, dice: bueno, ahora ¿qué vamos a decir después de haber entendido que la justificación es un regalo por gracia y que no tiene nada que ver con nuestro desempeño, sino por lo que hizo Cristo? ¿Qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? ¿Cómo dice aquí? Claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Entonces, mucha gente cuando escucha la predicación de la justificación, la salvación por la gracia, inmediatamente tienen miedo y se alarman porque dice: pastores, no prediquen tanto de la gracia, porque entonces la gente va a pecar y a pecar y a pecar. Si te lleva a pecar y a pecar y a pecar, es porque no has entendido realmente la gracia, porque la gracia es el único poder que te permite a ti vencer el pecado, la gracia de Dios. Entonces yo quiero, a través de unas imágenes, tratar de explicar de qué se trata esto. Muchos dicen e insisten en: pastora, predique la obediencia. Predique la obediencia, sí. ¿Dónde queda la obediencia? Pregunta mucha gente. ¿Dónde queda la obediencia? Muchos dicen: obediencia se puede traducir como obras, evidencias, aplicación, como usted lo quiera llamar. Entonces mucha gente dice: bueno, la Biblia dice en Efesios 2:8 que nadie se salva por obras, sino que es por medio de la gracia, ¿sí? Entonces dicen: bueno, la obediencia no me salva, ¿sí? Porque entonces estaríamos yendo contra la Biblia. Pero la obediencia hace que Dios me ame más. Si yo obedezco, si yo cumplo al pie de la letra, si tengo una reputación, si hago esto, si me paro a esto, sí, entonces Dios me debe amar más. Eso a lo mejor no lo decimos de la boca para afuera, o no lo decimos, no lo expresamos, pero muchos de nosotros lo creemos. De que si yo me comporto correctamente, o cuando yo me comporto correctamente, es que Dios me ama. De resto,
Dios debe estar enojado conmigo. Yo fallé hoy y yo pienso que ya Dios, algo me va a pasar, seguro Dios me va a mandar algo para que yo aprenda. Entonces creemos que nuestra obediencia, ok, no nos salva, pero nuestra obediencia hace que Dios me ame más. Nuestra obediencia hace que Dios me acepte. Mi obediencia hace que Dios me justifique, ¿sí? Que me apruebe. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Gálatas 2:21. En Gálatas 2:21, la palabra dice que si nosotros fuésemos aprobados por la ley, si fuésemos aprobados por nuestro desempeño, si fuésemos tan buenos como para que Dios nos aprobara a nosotros, entonces ¿para qué murió Cristo? Ahí está la pregunta. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted y yo podíamos ser justificados, aceptados, aprobados por medio de nuestras obras, de nuestra obediencia, entonces ¿para qué vino Cristo? Cristo vino porque usted y yo éramos incapaces de llegar al estándar perfecto de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 11:6 rápidamente. Si alguien me ayuda a leerlo, ya lo conseguí. Romanos 11:6 dice: y si Dios lo hizo como un regalo de su generoso amor, no fue por las buenas acciones de ellos. Si hubieran sido elegidos por sus buenas acciones, entonces el regalo del generoso amor de Dios no sería de verdad un regalo. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, vuelve a la imagen, por favor, Abigail. Entonces, por la obediencia, por las obras, por la evidencia, la aplicación, Dios no me salva, tampoco me ama más, tampoco me acepta por mi obediencia, ni me justifica por mi obediencia, según lo que dice la Biblia. Ahora, ¿dónde queda la obediencia? Preguntan ustedes, ¿cierto? ¿Dónde queda la obediencia? Nula. No. Fíjense, la obediencia ya no forma parte de la ecuación para que Dios me ame, me salve o me justifique. ¿Sabe qué es la obediencia? Un resultado de la fe profunda y genuina en Cristo Jesús. Vamos a la siguiente imagen. Escucha, Jesús, dice la Biblia, es el autor y el consumador de nuestra fe. En Jesús empieza la fe. En Jesús se mantiene la fe. Mire esto. Jesús, vamos desde arriba, ¿sí? Vamos a ir tratando de entender las flechas. Fe. Ok. Ahora sí. Jesús, fe en Jesús. Dice Efesios 2:8-9. Así no puedo leerlo. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de qué? Por medio de las obras, dice allí. ¿Por medio de qué? De la fe, ¿sí? Y esto no de vosotros, esto no depende de vosotros, esto no es por lo que nosotros hacemos o nos desempeñemos, pues que es un don de Dios. Un don significa un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos salvos? A través de la fe en Jesucristo, ¿sí? Romanos 3:23 y 24. Por cuanto todos teníamos la incapacidad de relacionarnos con Dios o de ser salvos. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, separados de una relación con Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente
por mis obras, no, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngame la imagen otra vez, por favor. Jesús es el que produce en nosotros la fe, es el autor y es el consumador, es decir, el que la perfecciona y el que la mantiene. Mi fe en Jesús es lo que hace que Dios te salve, que Dios te ame, que Dios te acepte, que Dios te justifique. ¿Fe en qué? Fe en la obra terminada de Cristo Jesús. La obra de Cristo fue suficiente una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el regalo que Dios nos da? Nacer de nuevo. ¿Sabe lo que significa nacer de nuevo? Que antes nosotros estábamos muertos para Dios, es decir, separados de Dios y vivos para el pecado. Pero nacer de nuevo significa que ahora estamos muertos al pecado, es decir, separados del dominio del pecado y vivos para tener una relación profunda y genuina con Dios. Nacer de nuevo significa que tienes una nueva naturaleza y que esa naturaleza te hace desear las cosas de Dios, te hace caminar en su plan. Esto no es posible por obras de la ley, no es posible por el desempeño, no es posible por mis propias acciones, es solo posible porque Cristo lo ha hecho posible. Nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Del agua significa que una persona tiene que nacer naturalmente, pero no se tiene que quedar con el nacimiento natural, también tiene que nacer del Espíritu. ¿Cuándo nacemos del Espíritu? Cuando tenemos fe absoluta en Jesucristo. Además recibimos otro regalo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios, la obra del Espíritu Santo, nos lleva, número uno, a su palabra. Dice que la tarea del Espíritu Santo es llevarnos ¿a qué? A toda verdad. Nos guía a toda verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo nos lleva entonces a la obediencia. Dice allí, la obra o el Espíritu Santo nos lleva a su palabra. Cuando tenemos una fe genuina, creemos que las formas de Dios son las que funcionan. Cuando tú crees que algo funciona, ¿qué es lo más lógico que tú hagas? Que lo practiques. Cuando tú crees que los principios de Dios funcionan, ¿qué es lo más lógico que pasa? Que tú lo practiques. Eso es obediencia. Es por el Espíritu Santo que nosotros somos guiados a la obediencia. A mí me sorprende en Gálatas que habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu. ¿Qué es un fruto? Algo que usted produce, no, algo que se produce naturalmente de su nueva naturaleza y de que el Espíritu Santo está en usted. El fruto del Espíritu no es algo que proviene de usted. Dice que proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado de nosotros poner nuestra fe en Jesús? De haber nacido de nuevo, de tener al Espíritu Santo en nosotros, de confiar en su palabra, en sus formas y en sus principios. ¿Cuál es el resultado? Diga conmigo, obediencia. Si no hay obediencia, es número uno porque no hay una fe genuina, o número dos porque usted no ha renovado su mente con la palabra de Dios. No ha tomado tiempo para conocer las formas y los principios de Dios. Entonces la obediencia es un resultado. Dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La obediencia, las buenas obras son un resultado de nuestra fe. ¿Sabe por qué? Si nosotros intercambiamos esto y decimos que por mi obediencia yo puedo llegar a Dios, estamos confiando en nosotros mismos. Estamos haciendo de nuestra obediencia un ídolo. Estamos haciendo de nuestra obediencia el camino hacia la salvación, y no es así.
El camino a la salvación se llama Jesucristo. Y nuestra fe genuina en Él, nuestra fe genuina en que la palabra funciona con todos sus principios, va a producir en ti obediencia. Va a producir en mí obediencia. Entonces la obediencia es un resultado. Vamos a ver Ezequiel 36, 27. Vamos a ver. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ajá. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto estaba hablando del nuevo pacto, del pacto en Cristo Jesús, después de que Jesús viniera a esta tierra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis preceptos. Es decir, la obediencia proviene del corazón, proviene de la residencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿La obediencia queda descartada? No, pero tenemos que tener cuidado dónde colocamos nuestra obediencia. La obediencia es un resultado de nuestra fe. La obediencia no viene primero, la obediencia viene después. La salvación, las obras, la obediencia sigue a la salvación, pero no la preceden, ¿sí? No viene antes de la salvación. La obediencia es el fruto. De hecho, la Biblia habla del fruto de la salvación. ¿Cuántos han leído esa porción bíblica? El fruto de la salvación. Hermanos, no somos salvos por obras, pero cuando somos salvos, manifestamos las obras de Dios a través de nosotros. Aleluya. ¿Sí? Fíjese, en resumidas cuentas, la obediencia no queda descartada. En el antiguo pacto la gente obedecía para obtener un beneficio de Dios, ¿sí? En el nuevo pacto Dios nos bendice y por lo cual nosotros obedecemos. Dios da primero, ¿ok? En la antigüedad la gente obedecía como por temor o por querer recibir. En el nuevo pacto yo obedezco porque ya yo he recibido de Dios. Cuando esto se invierte es allí donde caemos en el error, ¿sí? Escúcheme algo. La naturaleza humana, la naturaleza adámica, el viejo hombre, la vieja creación antes de Cristo, ella no puede obedecer. Así es. Ella le cuesta. En su naturaleza es desobediente. Se lo repito. En la vieja naturaleza, en la naturaleza adámica, en ella es desobediente. Se lo pongo más sencillo. Cuando usted es padre y su hijo recién nacido y comienza a crecer, ¿qué le enseña a usted? ¿Obediencia o desobediencia? ¿En qué gasta usted toda su fuerza y todo su tiempo en enseñarle qué? Pareciera que no viene en él ese chiste obedecer, ¿verdad que sí? Pero el desobediente como que viene incorporado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su naturaleza, en su naturaleza, la obediencia no está. ¿Sí me expliqué? Entonces nosotros enseñamos a nuestro y le damos, esto es así, esto es así. No, obedece. Ay, es que mi hijo es desobediente. Tienes que enseñarle a que sea obediente. No, mi hijo es un pan de Dios, él es obediente en todo. Ah, gloria a Dios. Pero gastamos más tiempo en enseñarle aún hasta adulto, ¿verdad que sí? Mi esposa, Gerson, no dejes los zapatos ahí, las medias. Mira, hermano, nos vamos a la tumba y ciertas áreas todavía tiene que ser formada en obediencia, porque en la naturaleza humana el hombre no puede obedecer. Por eso vino la gracia, por eso vino el que fue obediente hasta la muerte, que fue hasta la cruz, para hacernos capaces a través de él obedecer, porque humanamente no obedecemos. Dios dijo, bueno, Pablo, no puedes, hijo.
te he dado una oportunidad y otra y otra. Si te vuelves a mí, yo me vuelvo a ti. Pero nada, Pablito, Dios mío, has quedado sin pelo por desobediente. Voy a enviar a mi hijo para no perderte. Él te va a dar el poder y la capacidad para que tú puedas cumplir. Por eso Dios dijo: mi espíritu se los voy a dar y los llevaré a que obedezcan mis estatutos, porque en tu fuerza no puede. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Usted pensando: hoy sí me voy a portar bien, me voy a portar bien, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y quizás le funcione el día, quizás al segundo día, quizás al tercer día, pero al cuarto, ¡pam! Porque estás confiando en ti. Error. Error. La fuente de tu obediencia está en uno solo. Está en Cristo. Está en su Santo Espíritu dentro de ti. A veces alguien viene a nosotros a consejería y nosotros le decimos: varón, pero es que tienes que obedecer, obedece la palabra. No se trata de decirle que obedezca. Se trata de decir: tienes que conocer la fuente de la obediencia. Mientras más conoces de Cristo, mientras más comes de Cristo, más la obediencia va a crecer en ti. No solamente obedece, o eso te pasa por desobediente. No, eso te pasa por desconocer y beber de la fuente equivocada de la bendición. Querer obedecer en tus propias fuerzas y entender que la gracia es la que te hace obedecer. Porque la gracia no es un evento. Quiero que entiendas que la gracia es Cristo. La gracia es una persona. Hoy vamos a conmemorar la cena del Señor. Y Jesús le dijo, cuando iban a comer, a celebrar la cena, le dijo: esta es mi copa. O sea, agarró la copa y dijo: esta es mi sangre. ¿Qué le estaba diciendo? Aquí en esta copa, ustedes la ven, pero ese soy yo. Y es la señal del nuevo pacto. Por eso siempre digo: el nuevo pacto es Cristo. Amén. Cuando hablamos la gracia, cuando decimos la gracia, es Cristo. Ese don, ese regalo que acabamos de leer en Gálatas 2, Gálatas 2, ¿qué, mi amor? 2:15, 2:5, 2:21, que dice: la gracia es el don, ese regalo es Cristo. El regalo que nos dio Dios es Cristo en mí. Si yo sé que no puedo obedecer, que he fallado, bueno, voy a la fuente. Cristo en mí, es su gracia en mí. Por eso no descartamos la obediencia cuando hablamos de la gracia. ¿Sabe por qué? Como les decía hoy, mientras nuestra naturaleza no puede obedecer, hay uno que sí cumplió toda la ley. ¿Quién fue ese? Hay uno que no pecó, Cristo. Hay uno que cumplió todas las leyes. Hay uno que fue obediente. Hay uno que aún cuando sentía angustia y ganas de renunciar, dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero soy obediente, que se haga tu voluntad y no la mía. Dice en Filipenses, eso está en Filipenses 2:8, dice que fue obediente hasta la muerte. Ese Cristo está en mí. O sea que la obediencia está en mí para cumplir sus principios y sus estatutos. Esa gracia está en mí. En conclusión, mientras más conozco de la gracia, mientras más como gracia, más obediente soy. Mientras más gracia, más obediencia. Mientras más Cristo, más obediencia. Mientras más conocimiento de su gracia recibo, más obediente soy. Porque crece Cristo en mí, crece la obediencia en mí. La capacidad de ser obediente crece. Pero siempre le enseñamos a los cristianos: varón, eso te pasa por desobediente. Obedece. Ok, enséñale a obedecer. Enséñale que no es en su fuerza.
Enséñale que no es porque ores 300 veces seguirá siendo carne. Enséñale que hay una gracia. Enséñale que hay un don, que comience a descubrirlo y a depender de ese don y no de su fuerza. Porque el nuevo pacto se trata es que Cristo obra en mí, en mi debilidad. Él se hace fuerte. Cuando yo no puedo obedecer, Él obedece por mí. Dile al que tienes a tu lado: mientras más gracia, más obediencia, papá. Cuanto más conoces su amor, dice: Señor, no me queda de otra que amarte. ¿Y sabe lo que es obediencia? Poner sus principios, sus estatutos en práctica. No crea usted que ahora en adelante es más mantequilla después de la gracia. Eso es una mentira. Mire, le paso el dato. En la gracia, Jesús nos las puso más difícil. Porque en el tiempo pasado decía: si tú miras una mujer y la codicias o le tiras a los perros, peca. Pero Jesús dijo: si ya en tu corazón lo hiciste igualito, ¿cómo la puso Jesús? Diga conmigo: más difícil. Entonces yo no entiendo el por qué. Si codiciamos ya en nuestro interior, estamos, diga al que tiene a tu lado, estamos fritos. Solo hay que depender de Él. ¿Saben? Ser cristiano es estar unido a Cristo. Estar unido a Él. Mi esposa dice, y dice la palabra, que para que nosotros demos fruto, tenemos que estar unidos a Él, ¿sí o no? Dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y dice también que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él no vamos a obedecer, pero unidos a Él sí vamos a ser obedientes. No vamos a poder hacer nada de expresar su vida lejos de Él. Por eso muchos, cuando escuchaban a los discípulos: wow, habla como Él, se parece a Él, mira, se expresa como a Él, era porque estaban unidos a Él, unidos a Él. Cada árbol que usted ve y todos los frutos que Él da, si son buenos o no da fruto, es porque tiene un origen, ¿verdad? Tiene una raíz. Está siendo mal alimentado, ¿verdad que sí? Hay que hacer un estudio de la tierra, ver qué nutrientes le hace falta. Bueno, las viejitas pórtate bien, carga, matica, carga, le pegan, le hablan. Bueno, si es amor, con el amor, bueno, carga. Porque yo he escuchado que si le hablan, cargan, ¿verdad que sí? ¿Cuántas le hablan a las matas? Bueno, si su nutriente es amor y comprensión, usted le habla bonito, listo. Pero hay que hacer un estudio del suelo a ver qué nutriente, o sea, el fruto que dé la mata va a depender del nutriente del cual se ha alimentado. Cierro con esto para irnos al próximo paso de la cena del Señor. El fruto que estemos dando nosotros como cristianos va a depender de la esencia o la sustancia de la cual nos estamos alimentando. Si usted se alimenta de Cristo, va a expresar ¿qué? Cristo. Usted no puede expresar otra cosa. Si usted está alimentando las obras de la carne,
creo que se estará alimentando de sustagen o nutrichicha, de otra cosa, pero la sustancia de la cual usted está recibiendo no es Cristo. Recuerde el árbol, el fruto que se va a dar. Si el fruto es hermoso, sano, grandote, es porque la tierra está nutriendo de una manera extraordinaria esa planta. Si el fruto es cachicorneto, algo está pasando en la sustancia que lo está alimentando. Dile que tienes a tu lado: tu sustancia debe ser Cristo. Tu sustancia debe ser Cristo. Te estás unido a Él. Estás unido a Él. Estás unido a Él. Quiero cerrar con esto porque el versículo dice en Romanos 6 que no podemos seguir pecando porque hemos muerto al pecado. Y creo que lo he dicho en reiteradas veces, que morir en la Biblia habla de una separación. Y hablamos de que en el nuevo nacimiento nosotros hemos muerto al pecado y somos vivificados juntamente con Cristo Jesús. Y Pablo en el capítulo 7 hace una alegoría. De hecho hace dos. Una más abajo en el 6 habla sobre la esclavitud, y un poquito más en el 7 habla sobre cuando una mujer queda libre, ¿sí? Porque su esposo fallece. Él hace esto para comparar lo que ocurre con nosotros cuando nacemos de nuevo. Entonces quiero terminar con esto, ¿no? Imagínese usted que hay una separación de un matrimonio por muerte, ¿sí? Pero imaginemos que este cónyuge era una persona destructiva, tóxico, la llevaba a su pareja, lo llevaba quizás a sentirse solo, a caer quizás en malas conductas. Imagínense, este cónyuge lo podemos llamar pecado, ¿sí? Este cónyuge muere, ¿sí? Y nosotros, el matrimonio, cuando el cónyuge muere, la mujer queda libre, ¿sí? Queda libre de la ley del matrimonio con esa persona que murió. Entonces ahora, cuando el cónyuge muere, ella tiene oportunidad de casarse nuevamente, ¿sí? ¿Y con quién nos casamos nosotros? Con Cristo Jesús. Probablemente, fíjense lo que pasa, probablemente en nuestros recuerdos, en nuestra mente, todavía quedan cosas que se apegaron a ese viejo cónyuge. Pero a medida que yo conozco a mi nuevo cónyuge, a medida que yo conozco a mi nuevo esposo, que recibo todo lo que él me da, que me cambió la vida, ya no es tóxico, ya no es destructivo, sino que me ama, me dio una posición, me dio valor, me dio una herencia, me cuida, me protege. Cuando yo entiendo eso, me voy desapegando de los recuerdos, me voy desapegando de todo aquello que me mantenía unida a ese cónyuge que ya murió. ¿Cómo yo conozco el amor de Dios? ¿Cómo yo conozco a mi nuevo esposo, a quien yo estoy unida? A través de la palabra de Dios, de un cambio en mi mente. Si yo sigo apegada a ese cónyuge que murió, porque murió, y si murió estoy separado de él, si yo sigo apegado a esas memorias, a esos recuerdos, eso me va a impedir tener una relación correcta con mi nuevo esposo. ¿Sí? Me estoy explicando. Usted murió al pecado. El pecado es destructivo. El pecado lo llevó a usted y me llevó a mí a patrones equivocados, a conductas que lo que hacían era dañarnos. Y eso quedó aquí en nuestra mente. Pero ese cónyuge murió para los que creen en Cristo. El pecado murió para los que creen en Cristo. Estamos separados de su dominio y de su control. ¿Cuándo vemos algunos efectos del pecado? Cuando todavía nuestra mente y nuestra alma está pegada a ese viejo esposo, a ese viejo hombre. Pero tenemos una nueva oportunidad de una nueva vida a través de Cristo Jesús. Mientras más lo conozco y mientras más transformo mi mente con las verdades de la palabra de Dios, más disfruto de mi nueva unión con Cristo. ¿Me expliqué? Dígame más fuerte. Pablo le dijo a esta gente: ustedes murieron al pecado, ya el pecado no los controla.
desháganse de su vieja manera de vivir. Desháganse de esa vieja manera de pensar que no se adapta a la verdad de la palabra de Dios y comiencen a creer la nueva vida que ustedes tienen a través de Cristo. Mientras más lo crea y mientras más lo conozca, usted más lo va a expresar. ¿Cuál es el reto de los cristianos? Transformar nuestra manera de pensar. Dejar de vernos por nuestro desempeño. Dejar de vernos por lo que la gente dice. Dejar de vernos como desprotegidos, esclavizados, y comenzar a vernos como hijos de Dios, libres, amados, justificados, perdonados, porque recibir esas verdades van a transformar mi comportamiento. Usted está unido a Cristo. ¿Usted lo cree? Empiece a repetirlo una y otra vez. Cuando yo veo que mi carne se quiere levantar, yo digo, estoy unida a Cristo. Estoy unida a Cristo, hermanos, y es impresionante cómo la carne empieza a menguar. Cuando esa verdad toca tu mente, toca tu alma, eso va a empezar a exteriorizarse. Por eso digo, hagamos hincapié en el amor de Cristo y en todo lo que Cristo es y en todo lo que somos nosotros en Él, y eso cambiará profundamente nuestras vidas. Estamos ya cansados de malas noticias. Estamos cansados de que constantemente nos digan quiénes somos por nuestro pasado, por nuestros errores, quiénes somos en nuestra carne. Porque usted me mira a mí en mi carne, pero Dios mira mi espíritu. Y cuando empezamos a vernos como Dios nos ve, ese espíritu empieza a exteriorizarse. Por eso lo más importante que usted puede hacer en su vida es poner lo que dice Dios por encima de lo que dice el mundo, lo que dice la gente, incluso lo que piensas de ti mismo. Coloca lo que Dios dice de ti primero, en el lugar más alto, y verás cómo tu vida va a ser transformada. Transformada. No lo digo porque me lo contaron, lo digo porque lo he vivido en carne propia. Cuando empecé a verme como Dios me ve, empecé a soltar muchas cosas que antes me mantenían atada, porque me concentraba en esas cosas que me ataban. Pero cuando desvié mi atención de esas cosas que me ataban y puse mi mirada en Jesús, en su amor en la cruz, en que Él me perdonó, me justificó, me dio un nombre y me ama tal cual soy, eso empezó a cambiar drásticamente mi vida. Entonces, si funciona para uno, funciona para todos, porque el Espíritu Santo está dentro de ti también, y Él te va a guiar a disfrutar de esa vida que tenemos en Él, en Él. Gracias a Dios por el nuevo pacto. Gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios por su gran amor que fue manifestado en Cristo Jesús.